¿Qué pasó? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Espero que sí. Yo soy Álvaro Martín y esto es MMA Caviar. Y hoy os traigo este vídeo de análisis previo al evento principal de este fin de semana, que es Sergey Pavlovich contra Curtis Blades. Pelea súper interesante porque va a determinar quién es el siguiente retador al cinturón de los pesos pesados. Después se entiende de que Jon Jones defienda el título contra Stipe Miocic, pero sí que es verdad que se está alargando demasiado ese anuncio de pelea. Supuestamente se hablaba que para el International Fight Week la iba a encabezar el 8 de julio, pero parece que ahora se va a alargar. Sí que es verdad que Jon Jones está más calladito, Stipe sí que ha dicho en redes que quiere la pelea, no sé muy bien qué pasa ahí, pero bueno, después de que ocurra esa defensa de título, que seguramente ocurra, lo lógico sería que el ganador de la pelea de este fin de semana fuera el siguiente retador. Así que pelea súper importante para el peso pesado. Empezamos con las luces y sombras o puntos positivos y negativos de cada uno de los peleadores y empezamos con el ruso, con Sergey Pavlovich. Y lo primero que voy a destacar es su poder de KO. Lleva 14 KOs todos en el primer asalto de 18 peleas. Es un tío con una pegada burrísima y es una pegada de que le pesan las manos. No es tanto a lo mejor de meter la cadera con los golpes muy explosivos. Es que realmente lleva dos mazas, una en cada mano y pega durísimo. Y lo enlazo un poco con el segundo punto fuerte, que es su alcance. Tiene un alcance de 84 pulgadas, el mismo que Jon Jones, que siempre sabemos que era como el peleador más largo de UFC, y siendo más bajito, con lo cual en proporción tiene más alcance, es muy largo y eso le viene bien para enlazarlo también con el siguiente punto positivo, que es un fajador técnico. Le gusta entrar al intercambio, pero se mantiene técnico, los golpes están bien dibujados, no mueve mucho la cabeza, eso sí que es verdad, pero no son golpes 100% al tuntún alocados, ni muchísimo menos. Y ya como última luz, último punto positivo, voy a destacar que tiene un background en lucha grecorromana. No lo hemos visto mucho en UFC, pero ahí está, un buen background en lucha grecorromana. Y pasamos a los puntos negativos, a las sombras. Lo primero que voy a destacar, en UFC no ha pasado del primer asalto, tiene poca experiencia entrando ya más en la pelea. Una derrota y 5 victorias, pero sí que es verdad que a mí me gustaría ver un poquito más de él, sobre todo de cara a eso, a realizar estos análisis o preparar algo. Al final tienes que saber cómo responde el peleador más centrado en pelea. Y luego voy a ir a su derrota contra Overeem en su debut en UFC, que Overeem lo derribó y en el suelo no se le vieron demasiadas respuestas para los problemas que planteó ahí Alistair Overeem. Sí que es verdad que hace mucho tiempo, hace yo creo que ya más de 4 años, fue en el 2018 si no recuerdo mal, con lo cual puede haber cambiado la película, perdón, un montón. Y pasamos a Curtis Blades, al estadounidense. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues la verdad que una lucha con un pedigrí brutal. Es un muy buen luchador, un muy buen wrestler, estilo pues americano 100%, entrando a las piernas. Sí que es verdad que hace una cosa muy bien, que entra a las piernas y si ve que no llega, que no tiene suficiente empuje, que no tiene suficientemente controlada la cadera y demás, mete muy bien el outside trip, el pie de fuera, traba con él también muy bien y le hemos visto acabar muchos derribos así. Muy buen wrestler, muy buenos derribos y la verdad que en esta pelea los va a necesitar y los va a usar. Luego voy a destacar también como punto positivo que su striking ha mejorado muchísimo del principio de la UFC, de su carrera en UFC, perdón, ahora su striking parece un peleador distinto. Ahora utiliza muy bien los golpes rectos, jab cross, se mueve bien, el low kick lo trabaja también bastante bien, cambia de guardia incluso, la mano que no pega la tiene siempre aquí bien pegadita. Muy técnico, ha mejorado mucho. Sí que es verdad que no tiene mucho poder en la pegada, pero ha mejorado un montón esta parte. Y por último voy a destacar su presencia física. Es uno de esos pesos pesados pues que está bien moldeado, que tiene pues 1,94 m, 95 de altura, 120 kilos y se le ve bien físicamente. No es de estos pesos pesados que hemos visto muchos con su pancita cervecera y no, este viene físicamente bien preparado a las peleas y esa presencia física impone dentro del octágono. Y luego, como puntos negativos o sombras, voy a destacar que tiene una mandíbula, vamos a decir, sospechosa. Algunos golpes vemos que quizás no tengan tanta contundencia y pues le hacen bastante daño.
No entra aquí, por ejemplo, el KO de Derrick Lewis, le pilló un uppercut entrando y eso es brutal. Contra Ngannou sí que es verdad que el segundo KO, el primero creo que fue una parada médica en la primera pelea y el segundo un golpe aquí detrás de la oreja, se quedó aturdido y algunas peleas más. Da que pensar que su mandíbula para la división de los pesados no es la que mejor aguanta. Y luego también voy a decir, a destacar como punto negativo, que su juego de sumisiones, su juego ofensivo ya a ras de lona es muy bueno derribando, tiene mucho control, pero como estos peleadores también de la escuela americana, como Colby Covington, Kamaru Usman, el derribo lo ganan muy bien, tienen mucho control en el suelo, mucha presión, pero no son muy buenos avanzando la posición, pues pasando de guardia cerrada a media guardia, luego transicionando a 100 kilos, montada, y luego tampoco tienen un juego de ofensivo, de sumisiones que pueda realmente salvarle la pelea, con lo cual tienden a controlar muy bien, derribar y controlar, pero se les alarga la pelea y se van pasando los asaltos. Y a mí me gustaría ver pues un tío que tiene un juego de derribos tan potente, pues, también combinarlo un poquito con un juego ofensivo de sumisiones que acompañara. Y hasta aquí las luces y sombras y ya pasamos directamente al análisis de la pelea. Y bueno, lo primero, como siempre digo, todas las peleas empiezan en pie y vamos a ver cómo se darían un poco las posibles secuencias de striking entre estos dos peleadores. No me voy a extender mucho en este análisis en la pelea porque paso de hacer un análisis muy en profundidad de ambos para que luego, habiendo un fajador como es Pavlovich en esta pelea con ese poder de KO, diga mil cosas y luego venga él, pegue un puñetazo ahí a la virulé y me calle la boca. Así que pero vamos a hacer un poquito el análisis. El tema, Curtis Blades diría que es un striker más técnico que el ruso, pero el ruso con ese poder y ese mentón, yo creo que tiene que tener buen mentón. En UFC no lo hemos visto muy testeado ese mentón, pero por la manera que pelea entrando al intercambio y sin mover la cabeza, yo doy por hecho que él sabe pues de las sesiones de entrenamiento que se las come y que va para adelante, con lo cual doy por hecho que tiene también buen encaje. Curtis Blades no va a buscar intercambiar en esta pelea, sí que va a golpear un poco arriba, obviamente antes de buscar el derribo, pero yo creo que lo que más va a tirar son golpes rectos, el 1-2, jugar un poco también con el low kick y circular mucho, moverse mucho, circular y también debería fintar el derribo para aliviar un poquito la presión que le va a meter Pavlovich, unas fintas de derribo para que le tenga que respetar esas entradas a lo que es el derribo, a la lucha en suelo y Pavlovich tenga que decir, cuidado, que este tío me puede tirar y abajo me puede hacer daño. Es como veo un poco que se den estas secuencias iniciales y de striking, al inicio de la pelea o al inicio de los asaltos. ¿Va a haber secuencias de derribo? Por supuesto, las va a iniciar Curtis Blades porque él sabe que para ganar esta pelea la tiene que llevar abajo. El tema sí que tiene un background en lucha a Pavlovich, como hemos dicho, pero es lucha grecorromana, solo de tren superior y no la implementa en sus peleas, con lo cual yo creo que entrando a las piernas Curtis Blades va a conseguir finalizar derribos, pero una vez en el suelo me voy a lo que he comentado antes y hago aquí un símil a la pelea que tuvo Curtis Blades contra Volkov, contra Alexander Volkov hace ya un tiempo. Llegó a los 5 asaltos, ganó Curtis Blades por decisión, pero al principio de la pelea conseguía derribar, luego le iba costando un poco más y en el abajo no conseguía avanzar la posición, no conseguía salir de la guardia cerrada de Volkov, no conseguía hacer daño, con lo cual es lo que decía un poco antes, ¿vale? Es muy bueno derribando y en el suelo tiene mucho control, es muy difícil levantarse, pero no consigue terminar la pelea. Alguna vez contra Overeem, pues sí que hizo la picadora de carne, ¿no? Ahí en el suelo, dentro de la guardia de Overeem y consiguió el TKO con esos codos que le dejaron la cara hecha un cuadro al pobre Overeem, pero no es su especialidad, no es su especialidad, perdón, la especialidad finalizar la pelea una vez llega al suelo. Es lo que hemos dicho un poco como estos wrestlers americanos. Y luego ya pasamos a qué pasa cuando la pelea se vaya avanzando, segundo asalto, tercero. Pues lo dicho antes, voy a cambiar el apunte aquí si me lo permitís. Todos los asaltos empiezan arriba y cuando estén arriba esa es la oportunidad de Pavlovich. Yo creo que al principio no va a poder ejecutar la presión que él quisiera e intercambiar lo que él quisiera por los derribos de Blades. Pero por lo que hemos visto en otras peleas, según vayan pasando los asaltos, Blades, esas entradas al derribo van a ser más obvias, más telegrafiadas, va a estar más cansado y siempre, por ejemplo, contra Jairzinho Rosenstrike o contra el propio Volkov, vemos en estos asaltos intermedios que alguna le entra, por ejemplo, una rodilla, una patada en esas peleas. Recuerdo que al entrar, claro, ya tan telegrafiado, pues el oponente solo con levantar la pierna, hacer una pequeña secuencia de pateo de rodilla, pues ya le puede interceptar.
Entonces va a ser interesante ver si la pelea se alarga, cómo se va desenvolviendo y ya pasamos a lo que es la predicción de la pelea. Y vamos con ello, redoble de tambores, que en este caso pues me lo doy yo a mí mismo porque no tengo a nadie más. Predicción, MMA Caviar, gana Sergey Pavlovich y gana por KO técnico en el tercer asalto. Voy a decir, es una pelea que me ha costado muchísimo decidirme, muchísimo. Podría haber una victoria de Curtis Blaydes perfectamente, una decisión seguramente, pero al final voy con este KO de Pavlovich en el tercer asalto porque sí que es verdad que yo pienso que los dos primeros asaltos, por ejemplo, va a derribar Curtis Blaydes, va a conseguir ese control, pero no va a tener esa finalización ni va a castigar en exceso. Y al final, lo dicho, todos los asaltos empiezan de pie, va a telegrafiar según avance la pelea más los derribos Curtis Blaydes, como ha hecho en el pasado, por ejemplo, contra Volkov y contra Jairzinho. Y creo que ahí Pavlovich es muy peligroso y que con que conecte una, se acaba la pelea. Porque encima ya he comentado que me parece sospechosa la mandíbula de Curtis Blaydes. Así que voy con Pavlovich por la vía del cloroformo en ese tercer asalto. Y hasta aquí lo que es el análisis y la predicción. Tengo muchas ganas de la pelea por eso, porque de ahí va a salir el siguiente contendiente por el cinturón. Y oye, si no se da la pelea que hemos comentado de Jon Jones contra Stipe Miocic, por lo que sea, porque pues, hay problemas con la negociación, cualquier cosa, uno pide más dinero, tal, podría ser que esa primera defensa del título viniera contra el ganador de esta pelea y no contra Stipe. Así que tenemos los ojos puestos encima y hasta aquí el vídeo. Dad un like si os ha gustado. Si no estáis suscritos, que me han chivado que hay alguno que no lo está, me lo han dicho por el pinganillo y me parece fatal, o sea, es que me parece criminal prácticamente. Suscribiros, dadle a la campanita bien fuerte, que lo escuche yo y nos vemos en más vídeos. Hasta luego.